11:10 continuamos en El Dedo en la Llaga y ya están prácticamente todo el panel que va a debatir, todos los distintos representantes de varios partidos políticos del sector juvenil, se podría decir. En la provincia de Chaco está Iván Giócar, representando al sector libertario. ¿Lo dije bien? ¿Al sector libertario? ¿Está bien? Está también Germán Báez, referente juvenil del Partido Obrero. Yo creo que más que referente del sector juvenil es un referente ya del Partido Obrero. Lo propio que Carla Prete del PJ, más que referente juvenil, ya es una referente en definitiva del Partido Justicialista a nivel provincial. Chicos, bienvenidos, gracias por sumarse a este debate. Estamos esperando a Tatino Enríquez, referente, presidente de la Juventud Radical de la provincia, que tuvo un contratiempo, enseguida va a estar llegando, pero ya vamos comenzando el debate con los chicos acerca de tres ejes que nos parecían pertinentes, y uno de ellos está vinculado a partir, ¿no?, de la participación de este chico, de este alumno que se autopresenta, se autodefine como libertario, y estamos hablando de Lionel, que en la semana, en una exposición que el propio gobierno provincial impulsó, propició, mucha gente dice, le cantó las 40 al gobernador Capitani, y en realidad hizo un planteo, una mirada crítica de la gestión nacional, de la política en general, y a partir de ahí nos pareció interesante preguntarnos, ¿no?, a partir de este libro de Pablo Stefanoni, que indaga, que escarba y se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha. Nosotros le dimos una vuelta de tuerca y dijimos, ¿acaso los partidos políticos convencionales no logran cooptar la rebeldía juvenil? Bueno, es uno de los disparadores. Carla, Germán, Iván, bienvenidos, gracias por estar. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere comenzar para decir las primeras palabras? Ningún problema. Yo mira, simplemente hacer un señalamiento, porque en el discurso del joven no, él expresa esta situación de tener que ahorrar en dólares. Y la verdad que, digamos, yo que ando mucho por los barrios, por las calles, la universidad, las escuelas, los jóvenes en el Chaco, que es la capital nacional de la pobreza, no pueden ahorrar en dólares. Entonces, me parece que darle la representación, digamos, general de la juventud hacia un discurso de un joven, mientras tenemos a toda una juventud luchando en las calles día a día por el pase a planta, en las universidades para recuperar el salario, en los diferentes organismos estatales reclamando, ¿no?, la condición laboral y salarial, que es terrible en esta provincia, con un 50% de desocupación y cifras similares en trabajo en negro. Entonces, me parece que, digamos, la juventud tiene hoy un rol muy importante, que es participar de toda esta situación. El país está en una crisis profunda y me parece que la juventud debe participar, pero con un objetivo, porque tenemos que modificar esta realidad, y para modificar esta realidad, bueno, si queremos que sucedan cosas distintas, hay que hacer cosas distintas. Y cosas distintas se está resurgiendo en todo un movimiento de la juventud, de las organizaciones sociales, ahora con los sindicatos, que están movilizados de los docentes a nivel nacional, acá en la provincia, justamente reclamando todas estas mejoras, que es lo que se quiere desviar de foco, ¿no es cierto? Acá se quiere tapar el sol con un dedo y desviar el eje de la discusión, que debe ser justamente el problema central, que es la pobreza. Carla, seguramente vas a tener una mirada diferente, tal vez, a lo que está marcando Germán. No, para nada, creo que coincido en mucho de lo que dice Germán, y por ahí te lo había planteado inclusive cuando me dijiste los ejes. No sé si hablar justamente de lo que dijo o no dijo Lionel, pero como para hacer mención a lo que se puso en la mesa, primero celebrar los espacios de participación en los que el Estado de alguna manera garantiza la pluralidad de voces, y donde no se preguntó de dónde venían o a quiénes representaban o desde qué lugar venía a hablar. Entonces, primero en principal eso, y segundo, coincidiendo, creo que hoy estamos atravesando claramente una crisis social, económica y cultural en el país, en la provincia, que no tiene que ver solamente con un contexto actual, sino que venimos ya desde hace varios años pensando o repensando en un nuevo contrato social con la comunidad, entre el Estado y la comunidad, que tiene que ver, creo, desde mi punto de vista, un compromiso por el bien común. ¿Y qué es el bien común? En el que el pueblo pueda vivir plenamente. Desde ahí yo creo que tiene que nacer la construcción colectiva
con todos los sectores de la sociedad, con los partidos políticos, con los clubes, con las iglesias, con la comunidad en general, con los centros culturales, con los estudiantes, con los sindicatos, con los trabajadores, con los desocupados y desocupadas. Y desde el punto de vista generacional, me parece que justamente la discusión de las juventudes, independientemente desde el partido en el que uno se encuentre, creo que coincidiríamos más allá de la metodología, y no creo que acá se va a quedar expuesta cada una de las ideas, que tal vez podemos coincidir en algunas y estar muy diferente en otras. Es el bienestar general, digamos. Me parece, o por lo menos tengo la esperanza de que así sea, digamos, yo tengo esa perspectiva en la que cuando pensamos en la construcción de un nuevo contrato social entre el Estado y la comunidad, tiene que ser con todos adentro. También está Iván y está, como decíamos, Tatino Enríquez, referente de la Juventud Radical, presidente de la Juventud Radical. Iván, ¿qué pensás acerca de lo que están exponiendo tanto Germán como Carla? Bueno, yo justamente que creo que lógicamente por cuestiones ideológicas uno puede tener su sesgo, ¿no? Y creo que lo de Lionel es una gran expresión de un sentimiento generalizado y probablemente... ¿Sentimiento generalizado decís? Totalmente. ¿Sí? Y no creo que lógicamente él hable de él mismo, por ejemplo, cuando decía lo de ahorrar en dólares, porque lógicamente es un pibe de 16 años que va a la escuela, que no trabaja, pero sí ve a sus familiares, sí puede ver a amigos, qué sé yo, a gente más grande con la que se vincula. Y es algo que cualquier persona que se forma, que trabaja, que busca salir adelante hoy, en el país no encuentra una salida por ese lado. Lógicamente también me parece que dentro de los jóvenes hoy hay un sentir muy generalizado también, como decía anteriormente, de todo eso, de que la provincia es una provincia que no da oportunidades, donde tenemos hace 16 años un gobierno que solamente empobreció la provincia. Chaco no era la provincia más pobre del país cuando llegó Capitanich. No era la provincia con el menor índice de desarrollo humano antes que llegue Capitanich, según la ONU. Y hoy lo es. Hoy somos la provincia, estamos en el top 5 de las provincias donde hay mayores denuncias, según el monitor de libertad de expresión de FOPEA, donde más se viola la libertad de expresión desde el Estado. Entonces, me parece que lo que él dijo es totalmente certero de lo que se siente desde un montón de las partes de la ciudadanía que quiere salir adelante, que quiere formarse, que quiere un futuro y que quiere desarrollarse. Donde hoy tenemos un Estado que en la cuarentena fue la mayor violación de derechos humanos desde la dictadura militar. Donde desaparecía gente, donde acá los policías entraban a las casas sin orden judicial, donde metían en cana gente por tuitear. Hay un montón de pibes de acá en Chaco por tuitear, los metieron en cana. Pues yo no conozco, te digo la verdad, yo no conozco ningún caso. Sí, hay un chico, por ejemplo. Sí conozco un caso a nivel Mario nacional. Mario Romero de acá de Chaco, ajá, de Barranqueras, porque él tuiteaba contra Capitanich. Un día le cayó la policía y la justicia en la casa, y él todavía no puede recuperar, por ejemplo, su computadora, celular, por ser crítico del gobierno, porque no había ningún argumento jurídico. Y digo acá el caso, por ejemplo, para que quede claro que mirá, no estamos tirando yo te contrapondría, vos sabés que en la etapa del gobierno de Capitanich, sobre todo en la segunda parte del 2013, antes de que se vaya a la jefatura de gabinete por primera vez, por segunda vez en este caso en realidad con Cristina Fernández, yo tenía una mirada muy crítica para con el gobierno de Jorge Capitanich. De hecho, una vez presentando un libro de un colega a nivel nacional, Luis Gasulla, llegó una patota que pertenecía o era cercana, si se quiere, al gobierno de Capitanich, pero la patota no representaba a Capitanich, pero era cercana al gobernador y encabezado en ese momento por el Pelador Rossi, por otros dirigentes piqueteros. Y más allá de esa mirada crítica que teníamos para con el gobierno de Capitanich y también con el kirchnerismo en general, nunca recibimos ningún tipo de improperios, éramos tratados con respeto, e incluso cuando se dio ese acto de patoteo que tuvo esta dirigencia social para con nosotros en Radio Resistencia, recibimos el respaldo del gobierno provincial. Por eso te digo, me sorprende esto que estás contando, porque en su momento íbamos a la conferencia a preguntar preguntas pero muy duras, críticas a la gestión de Capitanich, jamás hemos tenido ningún reparo. FOPEA sacó un monitor de libertad de expresión donde cada uno puede cargar las denuncias. ¿Podemos dudar de FOPEA si querés o no? Pues tampoco vamos a tomarlo de FOPEA como una libertad. No es mi gremio, digamos. Sacrosanta. Bueno, sí es el mío. Yo y realmente, hay muchas cosas de... Lógicamente yo realmente a FOPEA también muchas veces lo vi mucho más vinculado
desde una posición progresista y del peronismo, pero también en eso, digamos, que nosotros hablamos acá, yo me meto en política porque yo recibía por tuitear amenaza de muerte, yo agarraba, salía de mi casa porque tuiteaba contra el gobierno provincial, y yo agarraba y salía, tenía un cuchillo clavado en mi goma de mi auto, tenía las luces rotas, y eso lo publiqué en Twitter, y digo, yo no agarraba y bardeaba a un kiosquero o a alguien que me podía conocer, yo agarraba y estrictamente hablaba muy críticamente sobre el gobierno. Entonces, a mí, Omar Yudi, de Sáenz Peña, hizo que toda su patota me apuntaron con un arma, me sacaban armas. Cuando yo fui en Sáenz Peña en el 2015, contrario a la campaña de él, a decirle a los pibes afuera de la facultad, che, esto es un desastre, cuando todavía nadie se animaba a hacerlo, a mí vinieron los Patovica a él y me sacaron armas y me dijeron que si yo no me iba, me cagaban a tiros. Entonces, eso pasa acá cuando vos sos opositor en Chaco y cuando uno quiere decir los problemas que hay en la provincia. Bueno, Tatino, ahora continuamos con Iván también, Iván Giócar, bien picante, Iván ha estado ya desde el Vamos. Tatino Enríquez, presidente, Oscar Tatino Enríquez, presidente de la Juventud Radical de la provincia de Chaco. ¿Te pasó algo parecido a lo que está describiendo? Porque ustedes también tienen una postura crítica para con el gobierno de Capitanich, queda claro. ¿Te pasó algo similar, algo parecido? Nosotros como espacio, como Juventud Radical, la verdad que tiempos de pandemia, si queremos hablar, y tiempos actuales, más allá de la persecución política que uno a veces vive en las localidades del interior, porque me toca recorrer, que vamos, nos sacamos fotos con chicos que quieren militar en la juventud o quieren tener otra visión de la política, son perjudicados sacándole algunos beneficios que puedan tener dentro del municipio o dentro de sus pueblos, o algunos programas sociales que tengan. Y medianamente son esas manifestaciones son puestas en conocimiento de la Juventud Radical, y nosotros, bueno, creemos que es necesario abrir el debate, garantizar la libertad de expresión, pero también fomentar esta participación plural de todos los partidos políticos, de todos los actores. Nosotros como Partido Radical, a veces en los encuentros o conferencias o jornadas que hacen con la plata de todos, invitan a todos los partidos políticos de la juventud cuando organizan jóvenes, y no invitan, por ejemplo, a la Juventud Radical, o nos invitan y después nos sacan las invitaciones. De alguna manera creemos necesario que la construcción y el aporte de todos va a hacer que fundamentalmente la juventud se desarrolle, crezca y quiera progresar en la provincia, pero también abrir una puerta a más ideas y a mejor y más participación. Y en tiempos de pandemia, como dice Iván, es cierto, nosotros como Juventud Radical, mediados de 2020, tuvimos un intento de persecución política con la fuerza policial en el Parque Laguna Argüello. Habíamos hecho una reunión política, medianamente cumpliendo con los protocolos del momento. No te voy a decir exactamente los protocolos, pero sí era con distanciamiento, con uso de barbijo obligatorio, pero con la posibilidad de reunirse en espacios abiertos y al aire. Y bueno, tuvimos una interposición policial donde se presentaron efectivos de la policía sin dar nombre, sin dar apellido, vestidos de policía, ni siquiera vimos placas, y nos dijeron por qué estábamos haciendo política en un momento donde estaba prohibido, primero que nada, debatir, y segundo que nada, aglomerarse. Y nosotros, bueno, invocamos en ese momento el decreto donde había los protocolos mínimos, y bueno, desde ahí presentamos una nota al gobernador Capitanich para pedirle las explicaciones de qué tipo de procedimientos policiales estaban haciendo en la provincia, y que por favor nos convoque como para explicarnos la situación. Gracias a Dios no pasó a mayores, simplemente fue un pedido de que nos alejemos del lugar y que dejemos de hacer ese encuentro político dentro del Parque Laguna Argüello acá en Resistencia. Eso es lo que les pasó. Y en relación a lo que estábamos planteando con este escenario de si la rebeldía se volvió solamente de derecha. Primero, ¿el radicalismo se considera de derecha? No, totalmente contrario a eso. ¿Están contrarios a eso? La Unión Cívica Radical nace como un movimiento popular, nace como un movimiento de las mayorías. Nosotros tenemos una mirada de centro hacia los sectores populares. Que últimamente no tengamos grandes espacios o grandes medios de prensa para poder discutir nuestras ideas, nuestros pensamientos dentro de lo que tiene que ver con el partido, no quiere decir que nosotros como radicalismo nos estemos derechizando o miremos hacia un sector de las grandes corporaciones. Por todo lo contrario, somos un movimiento nacional, el primer movimiento nacional que hubo en Latinoamérica, y somos un movimiento popular. Ajá. ¿Y cómo ves, Tatino, que por ejemplo cierta gente por ahí lo señala, les endilga cierta responsabilidad por ahí con en su momento, por ejemplo, cuando Macri estaba al frente de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, incluso hubieron dirigentes de acá de
de la provincia de Chaco, del radicalismo, que dijeron, somos el furgón de cola hoy del PRO. ¿Cómo sentís cuando alguien de tu propio partido define de esa forma? La Unión Cívica Radical lo que tiene que, por ser un partido democrático y cumpliendo con sus organismos institucionales, bueno, la Convención Nacional, que es el organismo máximo que tiene nuestro partido, ha votado pertenecer al espacio de Juntos por el Cambio, ha votado participar en unas elecciones, hacer un acuerdo electoral con el PRO, con la coalición cívica en el 2015, y bueno, llegamos al gobierno. Fuimos a una interna, a unas PASO con candidato propio del radicalismo, perdimos, y bueno, Mauricio Macri ganó las elecciones, y en ese sentido la Unión Cívica Radical fue alianza del gobierno de Cambiemos durante el 2015 y 2019. No quita el hecho de que nuestros referentes radicales, nuestros representantes radicales hayan realizado propuestas, hayan manifestado posiciones contrarias muchas veces a lo que el oficialismo, el partido PRO proponía en ese momento. Como te digo, el radicalismo se caracteriza por generar propuestas que tengan que ver con el apoyo a las mayorías populares. Somos un partido que nace de la juventud, somos un partido que nace de la rebeldía y bueno, en muchas veces hemos estado en contra y hemos manifestado algunas posiciones en su momento del gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Puedo hacer un señalamiento? Sí, claro, pueden interrumpir cuando quieran. No, bien. Mira, estuve leyendo antes de venir el libro de Stefanoni y hace un señalamiento muy importante, sobre todo sobre la derecha, ¿no? Porque dice, bueno, vieron cómo a través de los medios, cómo inclusive levantando campañas a veces hasta a favor de movimientos como LGTBQ, ambientalistas o inclusive de derechos humanos, disfrazan todo un programa que es terrible y que hay que señalarlo porque, digamos, nosotros tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Miren, Milei viene de perder una caída estrepitosa en la imagen justamente por señalar ataques a la educación pública, por la venta de órganos, pero también por atacar, ¿no? Diciendo que la gente que cobra planes sociales que se muera de hambre. Y venta de niños también. Y el compañero acá de la Juventud Radical dice, no, nosotros representamos la popularidad. Yo quiero recordarle, digamos, hace unos días atrás salió en los medios el proyecto del radicalismo por castigar a las personas que lleven a menores de edad a las movilizaciones sociales, ¿no? Mientras las mujeres están condenadas en los barrios, sin guarderías, a tener que estar, inclusive a llevar a su lugar de trabajo, a sus hijos por no poder tener por el Estado estar ausente justamente de todas estas políticas. Digamos, hay que hacer un señalamiento en nombre de lo que está sucediendo, porque tanto el radicalismo, bueno, y ahora Milei que está coqueteando con Bullrich, ahí con el PRO, y el PRO viene de aplicar una deuda salvaje de 44.000 millones de dólares que hasta el día de hoy la estamos pagando, y de atacar, de cercenar derecho a la educación pública, y de atacar a los movimientos sociales y a los trabajadores por organizarse. O sea, medidas populares, nada. Acá en las intendencias, tanto radicales como peronistas, reprimen y atacan a los trabajadores y a las trabajadoras que reclaman. Esto sucede en toda la provincia, inclusive hay que señalarlo porque Fuerza Criolla, que es un grupo de derecha muy importante, están junto con el apoyo de los gobiernos expulsando a los originarios constantemente, pero a fuerza de golpes, expulsándolo de sus tierras, sacándole los títulos de propiedad. Esto sucede en todo el interior, en Pampa del Indio, en todo lado. Por eso tenemos acá condenado a vivir en Villa de Emergencia, Barrio Chililí, el Gran Toba, Cacique Pelayo, Villa Oro, lleno de barrios de originarios que son expulsados y campesinos que son expulsados año a año por la política de expansión de la frontera sojera, el desbaste de los montes, y al mismo tiempo toda una política de expulsión de las tierras para apropiarse de ella, para ponerla frente para los pules de siembra, como señalaba el joven del interior, ¿no es cierto? Dice, bueno, nosotros a los soja que le entra dólares, estamos condenados a ahorrar en dólares. A mí me parece que hay que hacer un fuerte señalamiento, porque hay toda una política, hay todo un arco político, desde la derecha, desde Milei, desde Macri, desde inclusive el mismo gobierno, que ahora está utilizando la universidad para controlar los planes sociales. Massa se ha encargado de llevar adelante todo un programa de derecha que lo lleva adelante el peronismo, digamos, porque es parte del ministro de un partido que está llevando adelante todo el programa de la derecha, todo lo que
exigía la derecha. Más ajuste, un ajuste terrible en la educación. Mire, 70.000 millones de pesos a la educación, justo cuando en pandemia lo que más necesitamos son programas de conectar igualdad. Ahora hay un ajuste terrible a los programas educativos, a las reformas edilicias. Esto se ha visto, por eso hay un paro que ahora continúa de la CONADO histórica, que ha dicho y ha señalado, que me parece muy importante también remarcarlo, que no van a participar de esa persecución a las organizaciones sociales y no van a ser parte de avanzar en ese sentido sobre el ajuste que quieren aplicar y que pone y llama la atención al gobierno en que tiene que aplicar políticas para resolver los problemas de fondo, que es la falta de trabajo genuino. Justamente están atacando los sindicatos del hambre porque están señalando que hay un problema, que el problema es que no hay trabajo, que hay desempleo y que la situación económica y la salida no está dada por esta política que están llevando adelante tanto el gobierno nacional como los partidos opositores. Miren, Germán, una sola cosita antes de la pausa, porque tengo que ir a la pausa. Fueron mencionados de alguna forma tanto el sector de Carla y el que representa Oscar Tatino. Carla, ¿algo para mencionar respecto a lo que decía Germán? Bueno, Picante, Germán, dijo también. Muchas cosas. No, pero yo creo que hoy es inevitable hablar de una crisis económica, como ya lo había mencionado, y al respecto creo que ni siquiera con el arco de la oposición, porque no se está trabajando de manera conjunta, pero se está tratando de hacer lo posible. Y respecto a la educación, me parece que hay iniciativas muy importantes de poder aportar, por ejemplo, algo que nos quitó el macrismo en la pandemia, que fue el Conectar Igualdad. Hoy se está presentando una iniciativa de ley que tiene que ver con garantizar el derecho a la conectividad. Hablo de las computadoras, que tanto se han señalado años anteriores de que por qué los pobres no podían acceder a una computadora, o por si querían jugar, o por si querían estudiar y demás. Hoy me parece que garantizar ese derecho de que todos y todas puedan acceder, y sobre todo hablo de los beneficiarios del Progresar, de la AUH. Y respecto al control de los programas sociales, no creo que tenga que ver con una mirada derecha en lo absoluto. Creo que el Estado tiene que garantizar, no tercerizar, digamos, el control de los planes sociales, porque tiene que ser una política universal independientemente del partido político en el que uno provenga. O sea, me parece que tiene que ser así como fue la asignación universal por hijo o el Progresar, que todos y todas puedan acceder a ese derecho porque sos estudiante, porque sos trabajador informal, y que el Estado sea el garante de alguna manera, y si se quiere, la universidad también forma parte del Estado, para que eso pueda tener efectivamente a los beneficiarios y no depender de que un referente o una referenta política te quite o no digamos, a discreción. Yo en ese sentido me paro firme y no lo veo desde un lugar o desde una perspectiva de derecha. Me parece que el Estado tiene que evaluar y tiene que justamente garantizar si en estos años hubo una malutilización de los planes sociales por dirigentes políticos que obligaban a sus beneficiarios a participar de tal o cual acto o de algunas intervenciones. Creo que eso está más que mal, digamos. Entonces me parece que no utilizar de rehén a las personas, y que el Estado pueda garantizar no un control de policía, sino de que efectivamente el plan, el programa, pueda llegar directamente a los beneficiarios sin intermediarios, como la asignación universal por hijo, como el Progresar y como tantos otros beneficios que otorga el Estado. Bueno, hay un montón de comentarios por YouTube. Estamos saliendo por YouTube también, enseguida lo vamos a estar leyendo. Tatino, ¿algo para mencionar? No, yo quiero también hacer mención respecto al ajuste en la universidad, el ajuste en la educación. Creo que eso es un grave problema, una grave falencia justamente en estos tiempos donde en la provincia del Chaco tenemos una de las mayores deserción escolar a nivel nacional, pero así también la mayor cantidad de jóvenes que no terminan el secundario, no terminan el primario, y que la verdad que en la calidad educativa, aumentar horas de calidad de clases no quiere decir que mejore la calidad educativa, ni por mucho menos los salarios. Pero con respecto a lo que dice el amigo que recién expuso sobre la cuestión de trabajadores y la persecución y todo eso, también recorremos los barrios, también recorremos las villas miserias, y creemos que la posibilidad que la gente se crezca y se desarrolle en su provincia tiene que ser lo fundamental. Con respecto a las villas miserias, con respecto a las zonas no urbanizadas, creo que tiene que haber un fuerte impacto del Estado para garantizar el acceso al lote, para garantizar el acceso a la vivienda, para garantizar el acceso a los beneficios
para poder cumplir las necesidades básicas. Y en eso el radicalismo ha presentado muchísimos proyectos de ley en la provincia. Hemos presentado proyectos de ley para aumentar los salarios de los trabajadores públicos, que hoy están por debajo, en la mayoría de los casos, por debajo de la línea de la pobreza, una inflación que aumenta y que por supuesto en las paritarias de los trabajadores no se ve reflejado ese aumento por la inflación que tenemos y la falta de control en los precios de las mercaderías y la falta de control en sí. Pero creo que tenemos que hacer una fuerte crítica entre los sectores juveniles y tenemos que apostar al avance, a mejor educación, a reclamar aquellos beneficios que hacen al crecimiento de las personas. Tengo que ir a la pausa, enseguida tenemos la palabra de Carla antes de la pausa, también de Iván antes de la pausa, y tengo un sinfín de comentarios de gente en YouTube que se prendió, que se enganchó con esto del debate. Carla, ¿tenías algo para aportar? No, respecto por ahí lo que habló de la emergencia habitacional, que también claramente el Chaco no es la excepción, y tocando un poco, digo, en esto de repartir la torta y también de las responsabilidades, lo que fue el impuesto a las grandes fortunas y que generó debate, generó contraposiciones y fue muy criticado, justamente La Rubita, que es uno de los barrios populares o de las villas, si se quiere, más grande de la ciudad de Resistencia, que lo que significó, digamos, el impuesto a la grande fortuna, 8.000 millones de pesos van a ser invertidos no solamente para abrir calles, hacer cloacas, cunetas, sino también para construir vivienda y para que eso se pueda urbanizar. O sea, creo que también habla desde una perspectiva en la que no solamente, más allá de que lo regule el Estado, que también quienes más tributan o quienes puedan aportar más también tengan una responsabilidad social en toda la construcción del país. Sí, a mí me por ahí, viste, tomando un poco lo que planteaba Germán, ¿no? Sí. Germán, viste, y también lo que le escuchaba Carla, Tatino. Por ahí también me parece que nosotros hoy, Germán hablaba mucho de... A mí me pasa un montón que veo que por los partidos de izquierda, el Polo Obrero y demás, hablan un montón, por ejemplo, del ajuste de Macri, el endeudamiento de Macri. Este gobierno, por si no sabían, es el gobierno más endeudador de la historia argentina. No hubo ningún gobierno en la historia argentina que haya endeudado a la Argentina a la velocidad que lo está endeudando este gobierno. ¿Y saben ¿Para qué? deuda de qué tipo estás hablando? Por deuda Externa, deuda externa y deuda interna, deuda total. Deuda interna. No, y externa. Externa. Por ejemplo, nosotros ahora hablamos, este año solamente en intereses de deuda Sí. se pagaron más de todo lo que fue el crédito del FMI. Este año se pagaron 47.000 millones de dólares en deuda, interna y externa, porque sabes que la deuda, por más que sea en pesos o en dólares, la deuda se paga. Perdón, pero ¿no es deuda para pagar la deuda que tuvimos endeudarnos a 100 años? Eso fue un O sea, crédito. no son las Miren, recetas, a ver, no son las además, recetas el crédito- propias del FMI que se el metió crédito nuevo en la por el Argentina. gobierno Sí, de con el Macri que es un volvieron a agregar. Es un Entonces, crédito si inconstitucional. me dejan terminar, Porque no pasó por el Congreso. Si me dejan terminar, yo Entonces, sigo, Germán, yo no te interrumpí, perdón, por favor. simplemente eso, el peronismo hace entonces, este año el peronismo está pagando 47.000 millones de dólares en deuda, porque ellos también tienen un gasto mucho mayor a lo que ellos pueden cubrir, y ahora no había nadie horrorizándose ni en el peronismo, ni en la izquierda, ni en un montón de Estamos lugares horrorizados de tomar por el deuda. ajuste, por el Sí, ajuste estamos. Massa. Sergio Tomás Massa, ministro de Economía, ungido por Cristina Kirchner, Alberto Fernández por el PJ y las organizaciones sociales. Extraído usted porque era de la UCD. El mismo, bueno, sí, pero está en el Frente Renovador y está en la coalición del Frente de Todos. Y entonces ahora Sergio Tomás Massa mete un ajuste mucho más grande del que proponían en 2001. Y de igual forma, yo no veo a nadie en las calles, no veo a nadie diciendo, che, hace un ajuste en educación. Cuando el gobierno de Macri, del cual yo también fui muy disidente, hacía un ajuste de que cambiaban la cartera de Ministerio de Educación, de Salud a Secretaría. Yo veía gente en las calles cuando era solamente un cambio de organigrama, no cambiaban No, absolutamente no es nada. así. Es un cambio de organigrama, Ajá. pero no cambiaban la función y nada más. Pero más allá de eso, yo no veo a nadie hoy en la calle pidiendo por el Conectar Igualdad, pidiendo por el ajuste en educación o por el Procrear, que también ahora lo mataron. Entonces, yo noto un montón de eso. Y cuando nosotros hablamos de deuda, yo quiero... hay algo que para mí es muy gracioso ver desde el peronismo cuando se horrorizan de la deuda. Acá el Chaco tomó deuda para hacer el acueducto y ¿sabés qué? Entre lo que tenían que... estaba presupuestado en principio el acueducto, que eran 270 millones de dólares lo que se endeudaba la provincia del Chaco, a lo que termina pagando hoy son arriba de 400 millones. Nosotros tenemos 130, 140 millones de dólares que quedaron en un vacío que alguien me parece que en algún momento va a tener que explicar, porque además
que Pero te acordás que eso tenía que ver con un acuerdo fiscal con Macri, ¿no? No, el acueducto se tenía que terminar según el crédito que se hace con el Banco de Desarrollo de Brasil, con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el acueducto se tenía que terminar en el año 2015. En el año 2015 se tenía que terminar el acueducto. Eso está en el contrato con el Bandes. El acueducto hoy, año 2022, cuando eran fondos que había acordado la provincia de Chaco de manera unilateral con este banco brasilero. Hoy, después se canceló ese crédito, Chaco, por las cláusulas que firmó el gobernador Jorge Milton Capitanich, de que si Chaco incumplía las condiciones que pedía el Bandes cancelaba el crédito e igual lo teníamos que pagar. Como Chaco no cumplía nada, cuando Chaco lo tenía que terminar para el año 2015, íbamos al 25% de obra. Por eso lo cancelan. Me encanta la memoria que tenés, Iván. ¿Podés hablar algo del Plan Belgrano, del fracaso del Plan Belgrano? Sí, totalmente. De lo que totalmente, significó la inundación del sudoeste por hacer mal el tendido totalmente, de y estoy 100% de acuerdo totalmente y no explica nada. Estoy totalmente de acuerdo con vos y estoy totalmente de acuerdo con vos que desde que está el peronismo, desde el año 1989, se mató también a todas las vías de ferrocarriles. Entonces, me parece que nosotros, y el tema del acueducto para mí es algo que nosotros estamos todos a favor de desarrollo de infraestructura, de garantizar el agua potable, estamos en contra de la corrupción, me parece todo acá, ¿no? Sí. Porque acá, entonces, si nosotros estamos en contra de la corrupción, nosotros tenemos que salir a condenar de que hoy, año 2022, 7 años después de que se tenga que haber terminado el acueducto, sigue sin terminarse, y que la provincia del Chaco se endeudó en más de 120 millones de dólares. ¿Y qué pasó de lo con que el debía Plan haberse Belgrano? Pidámosle explicaciones a los responsables. Yo no soy el PRO, no tengo nada que explicar, digamos. Bueno, pero no hablas nada ¿Puedo de hacer un eso, señalamiento? Iván. Miren, si hay algo, justo estamos viendo, acá está en vivo C5N, y hay toda una movilización, ¿no?, afuera de la casa de Cristina y por todos estos dichos de la presidenta, que si hay algo que ha dejado al descubierto es que tanto radicales como peronistas estaban metidos en toda una negociación de la corrupción, ¿no? Señala Manieto, señala de que, bueno, todo esto es así. Miren, acá el Chaco no escapa tampoco a eso. Si uno ve las causas lavado 1, 2, 3, van a ver que tanto peronistas como radicales están metidos en la obra, bueno, sueños compartidos, están metidos en la corrupción, hasta las manos también. Y además entonces, para señalarle, miren, contrario a esto, y a este, yo lo que señalaba era que tanto Massa sigue la continuidad, y el gobierno kirchnerista la continuidad de una deuda inconstitucional que llevó adelante el macrismo. Ahora, por eso llamamos a romper inmediatamente con el Fondo Monetario Internacional. Porque si no están descargando todas estas crisis de espalda de los trabajadores con más ajuste, con inflación, con desocupación. Pero miren, un señalamiento, yo no sé qué medios mira Iván, pero ha sido noticia en todos lados la gran afluencia que ha tenido el movimiento piquetero, junto con cientos de organizaciones sociales y sindicatos, como por ejemplo el SUNA, los docentes en La Rioja, en Córdoba, en Neuquén, los estatales, cómo están saliendo a la calle, y nosotros, digamos, hacemos un señalamiento a esto. La gente tiene que estar en la calle en este momento justamente para poner en la agenda las cuestiones más necesarias, el trabajo, el salario. Tenemos una canasta para no ser pobre de 120.000 pesos, entonces necesitamos tener salario, necesitamos tener trabajo genuino, y para esto hay que saltar el cerco. Por eso nosotros estamos haciendo una fuerte campaña política para que todo este movimiento tome las banderas socialistas, porque la gente no puede votar a su mismo verdugo, no puede seguir movilizando por su mismo verdugo que no han llevado con fracaso tras fracaso a la situación en la que estamos viviendo. Hay que salir a luchar fuertemente por todas las cuestiones que están pendientes, por el salario, por el trabajo y las condiciones laborales, por la vivienda, y hay que generar una gran unidad en los trabajadores, y a esto llamamos a enfrentar las políticas de ajuste del gobierno con un plan de nacionalización de la banca y del comercio exterior para que no se sigan fugando los dólares, y a poner sobre la agenda de trabajo de los gobiernos, y sobre todo con el impulso de la lucha y organizado en cada lugar de trabajo, todas las necesidades que están pendientes de la clase trabajadora. Hay un montón de comentarios a través del chat de YouTube, de la radio, y por ejemplo voy a leer algunos. Eric Alejandro Medina dice: puede ver lo guionado que estuvo lo que decía, en referencia al pibe Lionel. Después también Alicia Mastandrea, histórica dirigente del radicalismo chaqueño, le agradecemos que esté escuchando, dice: felicitaciones a todos los jóvenes que están participando. Eric Medina: de la mano de Néstor fuimos los creadores de la ley de medios. ¿Qué dice, señor? Le dice básicamente a Tatino y también a Iván. Después Abril González dice: vamos la JP. Alejandro Medina nuevamente: la Juventud Radical, que apoyó a Macri dejando de lado su partido, dejando de lado sus principios. Natalia Araujo dice:
Medina le responde ahí, hay un chat ya interno, una pelea interna. Milagro. El debate dentro del debate. Ya dentro del debate. Milagro Luz Báez. Hace mucho dejaron de representar al sector popular, muy cara rota, dice, se revuelca en la tumba Irigoyen. Se refiere en este caso al radicalismo. Paola Quintana, donde Lionel pudo hablar fue el primer espacio destinado a adolescentes para que puedan expresarse libremente en el país. Lo hizo esta gestión y lo hizo sin restricciones ni filtros. Sí, porque fue el primer consejo, digamos, de adolescentes, niños y adolescentes que se hizo en la provincia del Chaco, pero que es un organismo que está a nivel nacional. Tengo también una para Carla Joaquín Espinosa Rolón, dice, che, avísenle a Carla que es un debate, no solo decir pero Macri. O sea, hay para todos, chicos, después Tomado. También, Pablo Rod, flaco, sacate el K6 y explica cómo vas a generar empleo genuino con ideas que atrasan un siglo, en este caso para Germán. Iván, ponete la remera de totalmente. Paola Quintana, no tenés fundamentos, dice también en este caso para Iván. O sea, hay para todos, chicos. Yo para terminar. Repartido y moral. ¿Se puede contestar? Yo para, Sí, para por terminar. favor. Yo esa que fue la única que me tiraron a mí, mirá. Vos sabés, yo vengo del frigorífico, Sí, te conozco, trabajo en claro. la carne. Y miren, voy a contar dos experiencias. Una la que hizo Capitanich con el frigorífico Toba, que era un frigorífico exportador. Y bueno, y también podemos hablar de las termas en Peña que hicieron los radicales. Y otra experiencia que hicimos nosotros los trabajadores con el frigorífico Resistencia. Uno, lo administramos los trabajadores, está funcionando, eran 20 familias primero, ahora son 120 en empleo directo, recuperado por los trabajadores. Salimos a vender carne a las plazas, en todos lados, digamos, hay boca de expendio del frigorífico, vendiendo a precios populares, y el frigorífico Toba está cerrado. El frigorífico Las Termas está cerrado. Entonces ahí tenemos dos experiencias de cómo generar fuente de trabajo. Nosotros pensamos que se tienen que abrir toda fábrica que cierre o despide, repartir las horas de trabajo sobre los desocupados, por un salario igual a la canasta familiar. Germán, igual el frigorífico Las Termas era de una familia, era un frigorífico privado y cerró porque lo habían usurpado, el frigorífico Las Termas de Espeña. Yo Era de la familia Hoy. yo de hecho Era la soy- familia Hoy, los usurparon y tuvieron que cerrar porque el los sindicato de usurparon. la carne. Igual los Cabe recordar No, no, pero te digo, yo lo bajo justo- una intendencia, son conocidos míos, bajo pero una intendencia pero no- radical. la intendencia no o- tenía que u ver, era otras una familia que intendencias. tenía un frigorífico, No, lo no, usurparon sí, y se sí tiene se mucho que fundieron. ver, porque se tiene tuvieron que que ir ver- del país porque Te por explico eso. por qué tiene que ver, te explico por qué tiene que ver. Pero los porque uno usurparon. cuando se presenta cuando uno se presenta en política, no se presenta simplemente para llevar adelante planteos abstractos, sino que lo que está diciendo sobre la vida de las personas. Sí, pero un intendente Cuando no decide todos sobre tienen ni la su justicia ni la responsabilidad policía. todos tienen su No, responsabilidad porque ahí tiene que política. actuar Claro que la sí. justicia y la No policía. se le puede hacer Claro, nada, igual lo porque, dijo el por Partido ejemplo, Judicial. cuando nosotros estábamos frente a la lucha del TOBA, participaba el intendente Sájar, en este caso atacando a los trabajadores. Pero quiero decir, nadie es neutral frente a las no, políticas. pero un Estamos intendente no hablando tiene de la cómo dar intromisión de los respuesta. poderes, como está que estamos hablando de intromisión de poderes y también de la cuestión de trabajadores, creo que es cierto, como dice Iván, los intendentes no tienen por qué ver con la propiedad privada, no tienen por qué meterse. También pasa lo mismo a nivel nacional. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de que hay una vicepresidenta que está a un paso de ser juzgada y donde hay un poder ejecutivo que quiere intromisión, que quiere apretar, que quiere presionar a la justicia. Creo que acá la libertad y el ejercicio de los poderes deben ser garantizados. En ese sentido, estamos hablando de que un intendente se metió a un frigorífico. Creo Bueno, que no tiene ojalá nada que se ver. pueda hablar, realmente coincido como ojalá se podría hablar de división de poderes, pero me parece que hasta acá, que el Poder Judicial, mejor dicho, el Partido Judicial, porque algún día deberían ser sometidos al voto popular, por lo menos quienes juzgan, jugaban a la pelota con Macri en los abrojos. O sea, ¿de qué estamos hablando? El fiscal, los jueces... Estamos hablando de un poder Pero judicial eso no que se tiene- o designa sea, por el Senado, pero y el pará, Senado lo Dios maneja el mío. peronismo Y del año además, 83. Dios además, mío. digo, también hablando de Poder Judicial, ¿no? Acá en Chaco nosotros tenemos el mismo procurador de la justicia del Chaco del año 83 y no veo a nadie acá en el peronismo horrorizándose de eso. Para mí el planteo de intentar democratizar la justicia sí nos podemos es una horrorizar. barbaridad Sí, porque la hay algo que se juventud nos llama- podemos horrorizar, Iván, y creo que ahí en ese sentido vas a estar de acuerdo. No todos coincidimos con lo que tradicionalmente han hecho nuestros partidos, nuestros dirigentes. Acá no venimos está a claro. hablar en nombre de nuestros dirigentes, o por lo menos yo. Me parece que tenemos voz propia y también de cambiar la política, de transformarla a lo que también demanda la sociedad, que cada día es más exigente, y también sabemos que podemos disentir en un montón de cosas sin hacernos cargo de lo que han hecho otros. No, sin Me duda, parece sin que duda. no Bueno, hay igual, que- espera, vos me tiraste la de Macri, la del Plan Belgrano.
No, porque estás hablando de corrupción solamente y tomás memoria o tenés, digamos, memorias respecto a algunos hechos en particular y de otras cosas no hablas. En ese sentido, no es que te hagas cargo vos. Yo quiero opinar al respecto cuando dice Carla, no hay que hablar de lo vigente. Perfecto, no hay que hablar de lo vigente, pero sí que hay que hablar de lo que uno representa. Y uno representa un partido, representa un espacio. Históricamente nosotros del radicalismo hemos tenido excelentes presidentes, excelentes funcionarios, personas muy honestas que han dejado su cargo más pobres de los que han entrado. Y bueno, y hoy nos encontramos con una realidad que el partido que nos gobierna está totalmente muy alejado de eso. Y creo que hay que garantizar la independencia de los poderes y fundamentalmente garantizar que la justicia trabaje cómodamente y que trabaje, que consiga las pruebas que tenga que conseguir y que realice una sentencia justa. En ese sentido, el radicalismo es un abanderado de los derechos humanos, es un abanderado de la división de poderes, es un abanderado de garantizar la república, y en ese sentido nuestra historia nos la llevamos por el lomo teniendo esa garantía. Así Tatino, que... ¿estás de acuerdo con Facundo Manes? Ya que sacaste el tema, ¿no? Y me parece pertinente preguntarte. Facundo Manes no quiso sumarse al pedido por juicio político contra Alberto Fernández por las expresiones que tuvo en TN respecto del fiscal Diego Luciani. Dijo, es circo para la tribuna, es jueguito para la tribuna. No me sumo a eso, dijo que prefiere una dirigencia política que discuta los temas en serio, no que haga jueguito para la tribuna. ¿Estás de acuerdo con Facundo Manes? Bueno, eso es lo bueno que tiene un espacio democrático como el espacio Juntos por el Cambio, donde hay posturas disidentes, donde hay posturas que hay que respetar y que hay que hacer valer, y que bueno, Facundo Manes tomó una postura, no por eso se va a ir de Juntos por el Cambio, no por eso hoy lo echamos, por tener una posición contraria a lo que el bloque mayoritario exponía, pero creemos que bueno, en este espacio de Juntos por el Cambio, donde hay distintos partidos de todas las vertientes políticas, podemos generar un debate, cada uno puede opinar, y de ahí creo que van a ser la construcción y nacerá la construcción de un país realmente distinto al que estamos viviendo hoy. Bien, sí, tenemos que sacar una conclusión acerca del primer tópico, que tiene que ver con la participación juvenil dentro de los espacios políticos. ¿Se sienten representados, sienten que tienen los espacios que ustedes verdaderamente merecen, que la juventud merece? Le pregunto a todos, ¿eh? Si quieres yo respondo, Dale. arranco, que por ahí no vengo de un partido tradicional, no vengo, viste, nosotros estamos en conformación, y realmente yo soy muy disidente de los que plantean a la juventud como un valor en sí mismo y que los jóvenes tenemos que tener lugares porque sí. Yo creo que los jóvenes nos tenemos que ganar los lugares, y que por lo que nosotros tenemos que pelear es por tener los espacios de formación para tener algo que decir, para poder hacernos valer. Después, para dar soluciones a la gente no le importa, digamos, para salir de la pobreza, para poder mejorar sus condiciones de vida, si vos sos joven o no. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y nuestras demandas tienen que ser para estar a la altura de las circunstancias. Hoy, realmente yo creo que acá en la provincia del Chaco no hubo ningún énfasis ni ningún intento de poder lograr eso, porque acá tenemos la peor educación del país y no hay ningún intento por mejorarlo. Cuando ahora están las nuevas iniciativas dentro del Ministerio de Educación y la nueva resolución que rige a partir del 1 de agosto, que los chicos pueden pasar de años sin tener aprobadas materias. Justamente el cambio de paradigma que nosotros tenemos que tener es hacia otro lado, desde aprobación de currículas, mucho más de que tener años duros como tenemos ahora, con un contenido mucho más actual y del siglo XXI. Tengo una para vos, Iván, en relación a esto. ¿Sabes por qué? Porque en su momento, cuando te sentís identificado, ¿no?, con Javier Milei, por ejemplo. Yo soy liberal y apoyo a todos los liberales que puedan pelear porque nosotros tengamos mayor libertad económica, civiles, personales. Bueno, con Javier Milei estás identificado entonces. Un poco. Bueno, Javier Milei definió que el mejor presidente de la historia argentina ha sido Carlos Menem. Carlos Menem en su momento fue precisamente el que creó la Ley Federal de Educación, y muchos especialistas, no pocos, muchos especialistas consideran que a partir de esa Ley Federal de Educación se le dio un golpe de gracia a la educación pública de nuestro país. Por un lado voy a decir algo polémico para muchos, pero Carlos Saúl Menem, de los últimos 30 años, yo creo que fue el mejor presidente desde la vuelta de la democracia, y por el otro... ¿Coincidís con Milei entonces? Más allá de un montón de otras críticas que uno puede tener, ¿no? Porque yo digo de manera macro, la Argentina le iba bien cuando estaba... voló Río Tercero, voló una ciudad para vender armas. Sí, bueno, yo digo más allá mató de otra cosa. gente para vender armas. Sí, bueno, la izquierda... ¿La izquierda qué estamos? La izquierda en Rusia mató de, gente por hambruna, digamos. Lo único que supieron hacer es instalar dictadura. Pero más allá de eso, yo no te interrumpo, Germán, por favor, ten algo de respeto. Pero es terrible. Pero ten algo de respeto, Germán. Para mí es terrible lo que vos decís, yo no te lo digo así. O sea, o cuando vos hablas de nacionalizar la banca, para mí es un disparate, irresponsable, infantil, pero yo no te lo digo así. Vos hablas de entonces, la libertad de que cada uno explote como quiera. Germán, yo no sé, te pido que seas respetuoso también, porque yo te respeto a vos cuando decís, aunque para mí es una barbaridad, para mí puede ser una barbaridad, pero yo te respeto cuando hablas.
Entonces, por el otro lado, para el año 2003 Argentina era primero en Latinoamérica de educación. Para el año 2003 Argentina se encontraba todavía primero en educación en Latinoamérica. Hoy, para el año 2015, Argentina estaba anteúltimo, solo Venezuela estaba debajo en términos educativos. Entonces, para mí, los datos hablan, y más allá de lo que uno pueda establecer a través de relato, plantear, los datos hablan, y Argentina para el año 2003 era el primero en Latinoamérica. Hoy, y a mí lo que me interesa bastante, más que esto hablar, es la provincia del Chaco, y acá tenemos la peor educación del país también. Y antes no era así. Chaco, previo a 2007, con las pruebas que habían antes de los gobiernos nacionales, previo a las pruebas a aprender, no estaba en el último lugar, al igual que no estaba en el último lugar, según el INDEC, en pobreza, y tampoco en el índice de desarrollo humano. Pero entonces, perdón, pero ¿te parece que sea la peor educación y que de muchos países limítrofes vengan a estudiar acá en las universidades públicas? Ese es otro de planteo. Chile, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, Carla, de Venezuela, de Colombia. Digo, estamos hablando de cosas distintas porque vos estás planteando educación universitaria, donde el flujo de estudiantes extranjeros en la Argentina es en la UBA o la Universidad de La Plata. Acá en no Chaco, además de Chaco, que no en la UNE también. Pero es chico, es despreciable estadísticamente eso, es chica la cantidad. Pasa que vos igual te regís por los números y no por las personas. Digamos. No, totalmente, yo veo personas detrás de los números, pero lo que yo te estoy planteando es que acá, según las pruebas a aprender, en términos de los secundarios, Chaco tiene la peor educación del país, y eso es indiscutible, es un dato de la prueba a aprender. Es que esto no tiene que ver con formularios, tiene que ver con también que estamos ante un momento bisagra en cómo mejorar la educación. Y puedo citar, digamos, un informe de CIPEC en conjunto con UNICEF y con Ideas Internacionales que habla sobre la participación juvenil. Se realizó este año una muestra donde en 23 provincias, más de 1.300 y pico de encuestados e encuestadas, hablaron de que el 42% ponía en valor lo que fue el voto joven, aprobado la ley, digamos, en 2013, y el otro porcentaje hablaba de que no tenía representación en las cámaras. Nosotros, por ejemplo, en una iniciativa que fue en el 2019 con una interpartidaria que estuvo el Partido Radical, estuvieron varios partidos también acompañando, acá en la provincia del Chaco tuvimos la iniciativa de presentar una ley de cupo joven. Yo sí quiero poner en valor la participación de la juventud, porque los jóvenes no se ven representados en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la agenda pública, y creo que eso es lo que también de alguna manera nos permite o queremos estar debatiendo sobre qué, digamos, quieren los jóvenes hoy, que tiene que ver con la calidad educativa, sin dudas. Creo que está en principio uno de los tópicos más importantes, que los jóvenes se preocupan por la calidad educativa, que tiene que ver con la conectividad, con que las escuelas no tienen las herramientas para poder desarrollar lo que hoy también los pibes y las pibas quieren aprender, digamos, que tiene que ver no con la educación del siglo pasado. Creo que también hoy estamos en un momento para poder pensar más allá de los formularios y de las estadísticas que quieren los jóvenes en las escuelas, y no lo veo como algo negativo ponderar esa situación. Yo creo que de todas maneras tendríamos que hacernos cargo, o por lo menos, no solamente desde el Estado, sino que también haya una gran convergencia de partidos, de la actuación de toda la sociedad para saber cómo mejorar la calidad educativa. Estamos hablando de educación. Bueno, quisiera decir también de que sumando los 2 años de pandemia perdidos en la presencialidad, más los 16 años que van a llevar adelante el gobierno de Capitanía, estamos hablando que casi hubo 2 años sin clase de los chicos por los paros docentes. Quiere decir que un sistema educativo provincial que no funciona. Y hay que separar que las universidades públicas son autárquicas, que tienen en su organización y constitución la administración de las mismas por los miembros, por los directivos y también por la fuerza estudiantil que representa. Y en ese sentido, el brazo estudiantil Franja Morada es uno de los brazos representativos más defensores de la educación pública dentro de la universidad, y eso no pasa lo mismo en el sistema educativo primario y secundario. ¿Por qué? Porque eso depende del Ministerio de Educación, y eso es directamente a uso y discreción del Estado. Así tengo un par de preguntas. Tengo una que puedo decir sobre lo que estamos diciendo antes que me quedó. Sí, dale. La pausa, ¿qué pasó? Pero sí, no, es que me dijeron seguí de largo porque viene picante. El rating viene bien. Pero a ver, yo también de esto, lo que yo planteaba de la cuestión educativa, y es algo que a mí me indigna mucho, porque yo realmente no encuentro hoy en el gobierno provincial, que lleva 16 años en el gobierno, 15. Te dije que esto iba a ser un tribunal contra el oficialismo. No. Pero a ver, ¿cómo no hacerlo? Pero porque, a ver, llevan tantos años en el gobierno, nosotros tenemos la peor educación del país, y realmente hoy nos encuentra, cuando uno mira qué está proponiendo el Ministerio de Educación, no hay ningún
tipo de cambio de paradigma. Y esto que vos planteabas, que yo estoy de acuerdo, que hoy tenemos que buscar qué es lo que les sirve a los chicos para salir para tener trabajos hacia adelante, para desarrollarse como ser humano, no se está planteando. Hoy la única... Lo está planteando el gobierno a través de diferentes programas que te pueden gustar o no, te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Se puede, en unos años creo que yo, hacer un balance de la efectividad o del alcance que tuvo, pero me parece que hay, no sé, lo que tiene que ver con programación, está Pixel Lab, está el programa también Enfoque, digo, las Conectar Igualdad, que ahora sí, se relanzaron hay y que también... la Conectar Igualdad, eso es lo que estamos señalando de la justicia Sí, de masa. Yo quiero hacer un permiso, primero contestar lo siguiente. Sí, perdón. Primero, digamos, poner en alerta, a ver, acá el compañero libertario, liberal, acaba de señalar algo gravísimo. Dice, bueno, tenemos que llevar, o sea, lo levanta Menem. Ahí justo el libro, Stefanoni, señala todo esto, ¿no? De poner en alerta a la sociedad sobre esta derecha que se organiza en el país, sobre todo, pero aparte, sobre todo, con la opinión de acá de Iván, porque el menemismo causó estragos en el país. O sea, se privatizaron todas las empresas. Se entregó la educación pública. Y ahora Milei está pidiendo la privatización de la educación. O sea, seguir devastando aún más. Y cuando la universidad es al revés, tiene que estar abierta hacia todos. Hacia la clase trabajadora principalmente. Miren, en la reforma cantaban lo siguiente: con los huesos de Videla vamos a hacer una escalera para que la facultad pueda entrar la clase obrera. ¿Se entiende? Esos son los principios que uno tiene que rescatar, lo de la revalorización de la educación pública. Todo lo contrario, hay que hacer un señalamiento. Nosotros tenemos que estar, pero muy superior de esto. Esto llama la atención a todos, digamos, porque desde todos los espacios tiene que haber un señalamiento sobre esto y no pasarlo, no dejarlo pasar. Porque fue gravísimo lo que causó el menemismo, es gravísimo lo que propone Milei, y son políticas que, como dice el libro, hay que señalarlas y combatirlas. Es la responsabilidad que tenemos, nosotros tenemos que estar por encima de todo eso, como sociedad. Y después lo siguiente, la Franja Morada no ha sido representación. Miren, nosotros recuperamos el centro de estudiantes, se lo recuperamos a la Franja Morada en el 2010, me acuerdo, con el FUEL, yo me acuerdo que militaba ahí, y lo recuperamos justamente denunciando que la Franja Morada era responsable, junto con el gobierno universitario, de llevar adelante las políticas que estaban llevando adelante en la universidad, donde no habían becas para los estudiantes, las becas para poder comer y las residencias eran totalmente nefastas y totalmente bajas. Había todo un negociado del gobierno universitario con los posgrados arancelados, de los cuales sacaban materias de las carreras de grado para pasarla a los posgrados que eran arancelados. O sea, que era una privatización encubierta. O sea, que nada que ver. No se vengan a hacer ahora los responsables ni los que llevan adelante la política para la educación pública, porque lo que han hecho fue hundir a la educación pública. Por eso Larreta lleva adelante, por eso Vidal lleva adelante la misma política. Tanto el macrismo como los radicales K están adelante de esa política. Y acá el gobierno provincial lo lleva a Pepo, a Tete Romero, para el Congreso Pedagógico, que está acusado, está enjuiciado, tiene que devolver cada tantos meses plata por desfalco con el presupuesto de educación. Se robaron 200 toneladas de leche del Ministerio de Educación. Chicos, ¿de qué están hablando? El salario docente está por el piso. Chicos, tengo un montón de preguntas, un montón de interrogantes, que quiero hacerlo a modo de ping-pong cada uno y que me dé una respuesta cortita. Porque es interesante, ¿no? Acá porque, no me parece. No, pero me parece que está bueno interactuar y vamos a seguir un ratito más. A ver, ¿se debe pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Tatino? Y hoy la responsabilidad tiene el gobierno, y hoy el gobierno está trabajando en las renegociaciones. Creo que las deudas hay que cumplirlas, de alguna manera no interfiriendo en la vulneración de derechos, ni ajustando contra el pueblo, ni contra la clase media y trabajadora. Se debe, está bien, perfecto. En este caso, Iván, ¿se debe pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional cuando se sabe que violó todos los estatutos del propio fondo cuando se le prestó semejante cantidad de dinero? El préstamo más importante de la historia del fondo durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Se debe pagar esa deuda? Yo creo que sí. Como los liberales estamos en contra del FMI, porque es un organismo que vulnera muchas veces a los países, pero más allá de eso yo creo que sí, porque la responsabilidad es del Estado, no importa qué gobierno fue acá, o si te gustaba la cara del que lo hizo o no.
El Estado argentino se comprometió con esa deuda, como también se compromete ahora el gobierno nacional con las LELIQs, con el Club de París y demás endeudamientos que estuvo teniendo este gobierno. Entonces, también como hay que pagarle al Fondo Internacional, también hay que pagarle a los demás, pero porque si no nosotros quedamos afuera del mundo, porque si no nosotros, a la hora, como tenemos una economía, un mercado muy chico, necesitamos más dinero para poder crecer. Y si nosotros incumplimos nuestros compromisos como Estado argentino, después mañana vamos a llorar la magolla cuando no tengamos un peso para poder producir. Germán, ¿se debe pagar la deuda? No, totalmente no. ¿Por qué? Porque principalmente el gobierno dijo, bueno, ahora vamos a pagar la deuda, va a venir toda una refinanciación, vamos a mejorar como país. Nada de eso pasó, todo esto lo advertimos de antes. Lo que iba a generar todos estos acuerdos con el Fondo Monetario va a ser más ajuste, más hambre, más desocupación, más falta de trabajo. Y nosotros creemos que tiene que ser a la inversa. No podemos estar dando todos los recursos, encima ahora los naturales, litio, todo lo que vamos a dar, todos los recursos, ponerlo a favor del pago de una deuda, cuando la gente se está cagando de hambre. O sea, que hay que poner sobre la balanza lo más importante, que es el salario, que es la educación, que es el alimento, que es la vivienda, y para todo esto no podemos estar destinando todos los fondos, los recursos al pago de una deuda totalmente fraudulenta, totalmente inconstitucional, y que ha sido simplemente para llenar el bolsillo a un par de capitalistas que han fugado inclusive la plata del país, y que esto no se ha volcado en absolutamente nada para la Argentina, y me parece que hay que desconocer esta deuda, no pagarla y poner todos los recursos a favor de sostener el empleo, sostener la vivienda, sostener la educación, el salario y las condiciones de trabajo. ¿Carla? No, creo que la deuda la tienen que pagar quienes la fugaron, y creo que eso también implica no una renegociación, sino una reestructuración de la deuda, y me parece que nosotros podemos, que nos les obliga, digamos, cancelamos las deudas que teníamos con el Fondo Monetario, con el Club de París, como recién lo nombraba Iván, y ahora estamos pagando las consecuencias de un grupo de CEOs y de empresarios que fugaron la guita y que no invirtieron absolutamente en nada en lo que tiene que ver con la obra pública, con las políticas sociales, con políticas económicas, o poner el capital al servicio del bienestar general. Yo creo que hoy estamos entre la espada y la pared, pero me parece que sin duda tendrían que hacerse responsables quienes nos endeudaron a 100 años. ¿Sabes qué? ¿Saben cuál es el concepto de fugar? Sacarla del sistema bancario. O sea, si tu abuela tenía $100 que pudo ahorrar durante el macrismo, ponerle que es ese proceso, y agarraba y en un momento dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a sacar y esos $100 que compré, me lo voy a guardar abajo del colchón. Eso se considera fugar. Así que si la abuela de Juan Pérez, no quien sea... No estábamos hablando de la abuela. Pero pero a ver, estamos Carla, hablando de los paraísos fiscales. Pero fugarle así. Y No, sabía bueno, que el no 60% no, de los de dólares que se empresarios. sacaron del sistema... eran de pequeños ahorristas, claro, ¿sí? pero de a 500, de a $1000. Iván, en relación a lo que marca Carla, ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, argentinos que tienen la posibilidad de tener cuentas en paraísos fiscales, en el exterior obviamente, la tengan? Sí, totalmente, porque Argentina es un infierno fiscal. Y yo ahora, escuchando un poco lo que planteaban antes de llenar los bolsillos, yo realmente quiero hacer un planteo. Carla hoy me dio el pie con eso, y de cómo se asignan las asistencias de la provincia, ¿no? Que acá tenemos un montón de dirigentes provincialmente, más allá de nacionalmente, como ahora muchos dirigentes de izquierda salieron denunciados, porque se quedan con el 2% de la asistencia que se le da a los beneficiarios. Y acá en la provincia del Chaco tenemos desde el polo social, desde la izquierda, el peronismo, se quedan con un montón de plata, y ellos son los que verdaderamente se llenan los bolsillos a costa de los que lo necesitan. Tengo otra pregunta para todos. La deuda social, ¿cómo se paga? Porque hablamos mucho de la deuda externa, pero la deuda interna, con un porcentaje de pobreza a nivel nacional que supera el 40%, con mucha indigencia a nivel provincial tenemos el 50%, más del 50% de pobreza en el Gran Resistencia, casi 20% de indigencia. ¿Cómo se paga la deuda social? Con la ciudadanía, decís vos, del Estado con la ciudadanía. La deuda social. Claro, pero la deuda que tiene el Estado, la política con la ciudadanía, planteás, o sea, sí, no solo el Estado y la política, pues siempre, digamos, hablamos del poder político y corremos del eje a la mano invisible del Estado, que esto creo que debe saber el Estado, a la mano invisible del poder, que esto debe saber mucho Iván, que es el mercado. Digo, creo que también hay que hablar de la responsabilidad social que tiene la oligarquía empresarial. Digamos, no estamos hablando, Iván, de los pequeños empresarios, aclaro, pero me parece que también hay que hablar no solamente, o sea, hay que hablar del poder económico que justamente muchas veces condicionan a los gobiernos y a las administraciones, porque sí, podemos hablar de la política, podemos hablar de la dirigencia, podemos hablar de los partidos políticos, pero ahora no estamos hablando también del poder real.
de los medios hegemónicos de comunicación, del establishment. Yo estoy de acuerdo, de hecho hay algo que en Estados Unidos fue efectivo y que yo defiendo mucho, es la ley antimonopolio, porque nosotros los monopolios privan a los individuos de poder desarrollarse plenamente, pero acá en un lugar donde la política está tan desinstitucionalizada, donde en todos lados uno encuentra raíces de la política, nosotros no podemos dejar de responsabilizar a la política de lo que nos pasa. Cuando vos agarrás, levantás una baldosa y sale un constructor entongado con el Estado, nosotros no podemos, o alguien que como le pasa a un montón de medios, que si salen a criticar a Coqui, los matan. Entonces, cuando nosotros tenemos raíces... los matan. Pero eso lo decís vos. Le corto la pauta. Recién me estaba diciendo mi compañera, no encontré nada respecto a la denuncia que decía Iván. Me parece que acá hay mucha posverdad. Chicos. Pero la deuda social, ¿cómo se paga en con definitiva? trabajo genuino, dejando de lado las becas miserias, sacando a los intermediarios de la política y del clientelismo y generando realmente becas que puedan favorecer a la clase sin intermediarios políticos, que cobren diezmos y con la posibilidad de construcción de empleos genuinos. Pasar trabajo a becas es la idea, no cortar las becas, porque el radicalismo muchas veces nos han dicho que estábamos en contra de la beca, no estamos en contra de la beca, estamos en contra de que la beca sea un proceso eventual donde eso pase a trabajo genuino y se le dé la posibilidad a las familias de crecer y desarrollarse independientemente, sin dependencia de puntero y aparato. Che, es sorprendente, yo soy el único que está en contra de las becas. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber becas? Pero tu partido tiene, dirigentes que manejan becas. El ideal es que no exista merendero. Pero el pueblo obrero tiene dirigentes que manejan becas. No, las becas las recibe cada uno de los beneficiarios. Lo siguiente, ustedes, nadie maneja, el pueblo obrero maneja becas. En contra de tener becas. Bueno, el pueblo obrero maneja becas. Va a tener becas. Es un seguro al parado. Miren, el seguro al parado que se peleó después de la Segunda Guerra Mundial. No es algo que es nuevo. Y ahora inclusive acá el Estado precariza por becas y hace trabajar por becas, rompiendo todos los convenios colectivos de trabajo, pero inclusive el mismo Milei, los mismos macristas, los radicales macristas, señalan que hay que ir a precarizar el empleo, justamente llevando a la gente a trabajar que cobra beca. Miren, nosotros estamos totalmente en contra de las becas. Pero ustedes manejan el pueblo obrero. Pero tiene que haber empleo genuino, la beca es una consecuencia. Germán, ustedes en el pueblo obrero manejan becas. Justamente, te estoy diciendo, estamos en contra. Y se quedan con porcentaje de la gente. No, porque si el gobierno, mira, yo te cuento lo siguiente, así ustedes se van y de paso informamos al resto de la sociedad. Miren, la última partida de alimentos que recibió el pueblo obrero para 7.000 compañeros en la provincia fue hace 2 meses. Entonces lo siguiente, ¿vos cómo crees que se mantienen cientos de comedores y merenderos en toda la provincia? ¿Cómo crees que se mantienen si no reciben comida del Estado? Mire, el Estado provincial da 3.000 bolsines de alimento para 7.000 personas que hay en el pueblo obrero. ¿Cómo hacen para comer? Pero, Germán, ¿cómo un partido político, como una agrupación va a meterse ahí? Manejamos a ese porcentaje, lo manejan las asambleas para comprar comida. Ustedes no tienen que meter la cuchara, eso tiene que hacer asignación directa del Estado. La universalización, nosotros no queremos manejar planes sociales. Pero lo hacen. Pero es una el que principal maneja planes sociales son radicales y peronistas. ¿Qué me están hablando? Bueno, también. Bueno, entonces, ¿de pero usted también. Digan ustedes cómo se financia. Ellos no se quejan. ¿Cómo se financia Milei? ¿Quién le pone la plata? Preguntémosle a Milei, a mí me importa. El partido peronista que le saca el 40% a lo de la cámpora. Se quedan con el 2%. Nosotros no nos quedamos con el se quedan con la comisión, pero se en las asambleas. Los afiliados. Bueno, se la queda la asamblea. Se la queda la asamblea. No se la sacan a la gente, se la queda la asamblea. Porque tienen que sostener la olla, que su gobierno, ni radicales ni peronistas lo hacen. No lo hacen, es su responsabilidad. Estamos en contra de la beca. Tiene que haber trabajo genuino, tiene que haber un salario igual a la canasta familiar, y eso es lo que esa es justamente las políticas que no están llevando. Le hicieron una pregunta muy sencilla: ¿qué hacemos para salir adelante con la deuda que tenemos social? Ninguno contestó. Acá solamente el compañero. Miren, tienen para contestar es que hay que poner adelante la obra pública, no como dice Massa que hay que recortar sobre la obra pública, sino al revés. Hay que hacer planes de vivienda. Chicos, ¿qué les parece la idea? Chicos, ¿qué les parece la idea? De esto de... ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué les parece de sacar... Nadie me dijo esta idea. Nadie me tiró esta idea. Sacar a los que más ganan para la redistribución de la riqueza. ¿Es inviable eso? ¿Es imposible? La redistribución de la riqueza. Pero ya nosotros tenemos un sistema extremadamente distorsionado de redistribución de la riqueza, o sea, donde vos tenés hoy 35% de ganancia, tenés ingresos brutos, bienes personales, un montón de impuestos que graban, que están destinados técnicamente a redistribuir la riqueza. O sea, si en Argentina no hay redistribución de la riqueza, tenemos educación pública, un montón de cuestiones destinadas a la redistribución de la riqueza, y justamente en Latinoamérica, Argentina hoy es el que menos, ha crecido en términos de movilidad social. Cuando nosotros encontramos en Chile, Perú,
Uruguay, que son países que han crecido muy grandemente en términos de movilidad social. Nosotros no lo hicimos. Vos sabés que Argentina sigue siendo el mayor, según datos oficiales de la CIPEC y varios datos que van midiendo toda la calidad de vida en Sudamérica. Ustedes saben que a pesar de todo Argentina... Buenos Aires. No, pero ¿saben que Argentina sigue siendo el país con mayor calidad de vida de toda Sudamérica? Buenos Aires, pero No, que no, nosotros, Argentina. nosotros tenemos un problema muy grande y es que con todas las crisis económicas e inestabilidad económica que tenemos, nos vamos comiendo stocks. O sea, es como que vos tenés la reserva y constantemente nos vamos comiendo la reserva hasta que ya no tengas más. Nosotros por ahí planteando fuertemente lo que vos planteabas antes, nosotros acá en Chaco necesitamos programas de infraestructura muy grande para la provincia porque no podemos tener industria ni generación de trabajos si nosotros no tenemos previamente las condiciones de infraestructura para eso. Y para eso nosotros tenemos que hacer un plan de saneamiento fiscal porque tenemos un Estado que es totalmente macrocefálico en la provincia del Chaco, que gasta extremadamente y muy burdamente el dinero en cosas que por ahí podrían eficientizarse para dar prioridad a tener obra pública, para poder tener desde tendidos eléctricos y que no se te corte la luz. Ayer estuvimos en Pampa del Infierno no tiene agua potable, estuvimos con Leonel Schroeder justamente ayer. No tiene Lo llamamos hoy, pero no nos respondió Leonel. Bueno, ayer estuvimos con él, hicimos vivo en Instagram y en Zoom, casi nos quedamos a cenar. Sí, hablaron del régimen de Capitanich. El régimen de Capitanich, justamente, y es algo vivimos en democracia. Iván, te pongo conocimiento. Me parece que hay un montón de cuestiones, incluso tomando criterios de DAL, sobre democracia que se pueden discutir acá, ¿no? Desde la libertad que tienen los medios, un montón de medios para poder definir el contenido. A mí me dice un montón de gente de medios que a mí no me pueden sacar. Hay algo que fue muy gracioso. Ahora nosotros habíamos hecho una movida que salió en un montón de medios nacionales. Un montón de medios nacionales sacaron, desde La Nación Más, Clarín, Infobae, un montón. Acá en Chaco nos salió en un medio una movida que habíamos sacado hace poco, unos stickers acá me toman de boludo. Pero no importa. No importa. No importa para discutirlo eso, Iván, porque también los medios... Yo pondría una ley de pauta oficial para que la asignación de pauta oficial a los medios sea de manera automática, institucionalizada y no que haya un burócrata que diga a este le damos, a este le quitamos. Por ese lado... Iván dice yo pondría y no se organiza, Sí, nosotros estamos haciendo un partido. No. Bueno, nosotros, bien, Carla, te pero cuento. se va el tiempo. Carla, nosotros por un lado estamos en la conformación partidaria para tener personería jurídica para competir en las elecciones. Nosotros el año pasado participamos... No, Carla, el año pasado yo me presenté a elecciones, agarré con un grupo de personas, dijimos, ¿sabes qué? Estamos en contra, nosotros creemos en la vocación coalicional de estar dentro de Juntos por el Cambio. Realmente no me gusta un montón de cosas, hicimos nuestra propia lista, nos presentamos a elecciones, planteamos lo nuestro, nuestra propia identidad, sacamos 20.000 votos y el año que viene vamos a volver a hacerlo porque, ¿sabes qué? Yo no me quedo en el solamente decirlo a través de redes sociales, sino que estamos proponemos proyectos de ley que lo están cajoneado y muerto en la Cámara de Diputados, a ver si pronto podemos moverlo algo de eso, presionar, pero sí, proponemos. Chicos, quiero hacerle un comentario a Octavio Villoria, no sé quién es Octavio Villoria, está escuchando la radio, el debate. ¿Cuánto recibe de pauta tu radio? ¿Cómo se nota que la cancha está inclinada? Me dice a mí. Octavio. No es cierto. ¿Cómo Octavio. puede ser si hablamos de...? No, y hablan de todo, pero escuchen esto. Falta Carla que responda cómo se paga la deuda social. Carla, ¿cómo se paga? Yo creo que el peronismo tiene un principio fundamental que es mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y creando trabajo genuino es la respuesta a todo. Me parece que también lo ideal, como decía Germán, no es tener becas ni poder vivir de ello, porque creo que es indigno. Y también déjame decirlo, durante el macrismo se triplicó los programas y planes sociales, y hoy creo que también una deuda enorme es poder reconvertirlo en trabajo que ya se viene realizando y que obviamente no es prender un interruptor o apagarlo, digamos, no creo que las políticas se midan de esa manera en el día a día con lo vertiginoso de los medios de comunicación, que lo único que hacen es permanentemente tener gurúes de hablar de probabilidades, de cosas que después no ocurren, de cosas que sí, de cosas que no. Yo creo que la política tiene que ver también con medianos y largos plazos, pero sin duda que, y lo creo y así lo manifestamos, es creando trabajo. Bueno, me quedan varias preguntas todavía, nos extendimos un poquito más gracias a la radio. Y, por ejemplo, esta pregunta va a generar, supongo, también mucho debate. ¿Argentina es un país inviable? ¿Tatino? Argentina es un país riquísimo. Lo que es inviable en el país es la dirigencia política, los que nos gobiernan actualmente. La verdad que
como la pregunta anterior hablaba de la distribución del ingreso, no podemos generar más impuestos para creer que con eso vamos a salvar al país. ¿Sabes cuál es el principal impuesto? Y por eso venía la pregunta. ¿Sabes cuál es el Sí. principal impuesto que paga hoy nuestro país? El impuesto al valor agregado, que es que está en cualquier producto que compramos. Es decir, que una señora jubilada que no llega a fin de mes, compra un litro de leche, paga lo mismo que un multimillonario, qué sé yo, el CEO de Mercado Libre. ¿Y no les parece eso algo Desde el para radicalismo- rediscutir? Desde el radicalismo hemos propuesto muchas veces, inclusive proyectos de nuestros senadores nacionales años anteriores, la reducción del IVA para los trabajadores, la reducción del IVA para beneficiarios, para jubilados, pensionados y personas obviamente que necesitan más. Dentro de nuestro partido creemos necesario que la cuestión de impuestos no sean agregar más impuestos y agregar más carga a los contribuyentes, sino más bien buscar en aquellos sectores que no puedan pagar, garantizarles la posibilidad. En el Chaco hemos sido ejemplo de eso, hemos tenido en los gobiernos radicales tarifas de luces diferenciadas, tarifas de agua diferenciadas, hemos sido ejemplo en calidad educativa, hemos sido ejemplo con planes de alfabetización, hemos sido ejemplo en muchas cuestiones con las empresas, en la administración de las empresas del Estado. Y creo que hoy, con más impuestos, no redistribuimos mejor el ingreso, con más impuestos no generamos más empleo, con más impuestos en este momento lo que vemos es más pobreza, más desigualdad y la inflación que también nos azota constantemente. Hablando del IVA, un jubilado hoy paga 100 pesos la leche, mañana paga 150 pesos. Y un jubilado hoy paga 100 pesos el medicamento, la pastilla para tomar y mañana paga 200 pesos. También eso tiene que ver, la inflación que hay, que también es una manera de poder recaudar del Estado, que generalmente la inflación beneficia a, como le decía, a este sistema político, a estos gobernantes. Ajá, Los Iván, únicos, no, sí. yo lo único que presentaba un proyecto para un impuesto a las grandes riquezas, fuimos al Frente de Izquierda a nivel nacional y acá en la provincia con la Banca Aurelio nosotros. Y ni radicales ni peronistas apoyaron ese proyecto que iba a favorecer a las arcas para generar, digamos, gasto público, obra pública, para generar empleo y demás. Los únicos que no apoyaron eso fueron ustedes. Nosotros presentamos un proyecto a nivel nacional y a nivel provincial. Ninguno lo apoyó. ¿Y pero dónde salió la inversión de la Rubita para urbanizar la Rubita? No apoyaron el proyecto, no. Las migajas porque digamos, no solamente esto tiene que salir para resolver un problema de un barrio de la Rubita, estamos hablando No, obvio, por supuesto, nacionalmente. digo, pongo un ejemplo. No, estamos hablando a nivel nacional, porque si vos me decís eso, yo te digo, el intendente Cariaciuc de Pampa del Indio los está sacando los ponchazos a los originarios, pegándole, corriéndolo de la tierra porque no tiene acceso a la tierra ni a la vivienda. Esto sucede en Vilela, en Barranquera, en Fontana, en Tirol, en todos lados. Entonces, digamos, no se va a solventar la necesidad habitacional 150.000 en la provincia resolviendo los problemas de algunos vecinos de un barrio. Iván, Tiene que ser Argentina- algo más general. No, pero ahora- para nada, pero se vienen inaugurando viviendas, digo, No, se hizo al 500 contrario, kilómetros al contrario. de ruta, se está conectando En el la Espinillo, provincia- Villa en la Mejito con el provincia, Sausalito, la gente se está cagando de fortalecen los hambre parques y industriales. cada vez es más difícil acceder a la vivienda porque ¿quién puede acceder a un terreno con salarios precarizados de 40.000 pesos como cobran los trabajadores precarizados de la salud, que fueron los héroes de la pandemia que estuvieron adelante y defendiendo la salud pública en nuestra vida? En los hospitales cobran hoy en día, en ese momento 17.000, hoy 44.000 pesos. ¿Cómo van a acceder a comprar un terreno que vale 2 millones de pesos? ¿Cómo van a acceder a una vivienda que vale varios millones más? Tengo un Imposible. Fue este Chicos, gobierno el que invirtió en miles y miles Es de imposible. vacunas y en la salud pública para que podamos estar hoy sentados hablando acá, digamos. Chicos, tenemos un montón de comentarios. Y que se quedaron con vacunas. Enseguida, chicos, seguimos con si Argentina es un país inviable, como lo planteaba, por ejemplo, este chico ante Capitanich. Rubén Herrera, tengo un montón de comentarios. Rubén Herrera dice: ¿cuándo crearon trabajo los peronistas? Mi hermana está sin laburo hace más de 3 años. Trabajó para ese partido, jamás hicieron algo sabiendo su situación. Daniel Belén Junco: generando trabajo como lo está haciendo la provincia, que es apoyar e invertir en los pequeños y medianos productores, además de brindar espacios a los emprendedores. Así se genera empleo. Gastón Escobar: ¿pero ustedes quieren que la gente no sea rica? O sea, el polo obrero, ¿le importa bajar la riqueza? O sea, que todos seamos pobres cada vez más. Y Mario Romero dice: La Rubita es un barrio de comercios que no pagan la luz. Gonzalo Ramírez: crear trabajo como deseo, todo muy adolescente. Blanca Llane dice: porque él perdí si no busca trabajo, porque él pide si no busca trabajo genuino, en que tenemos piquetes
manifestaciones diarias, dice Blanca Llanes. Gonzalo Ramírez, trabajo genuino como deseo, como consecuencia de políticas que alienan la demanda de trabajo. Cualquiera habla de trabajo como consecuencia de una benevolencia estatal. Vivi Pilá, se nota mucho que el conductor está del lado de los zurdos. Se te nota, es verdad. Del lado de los zurdos, chicos. Bien. Bien. A mí me tocaba, mira, hay una frase que Milton Friedman que a mí me gusta mucho, que fue una de las personas que más influencia, premio Nobel de Economía, una de las personas que más influencia tuvo desde los 70 en el desarrollo económico chino. Bueno, muchos dicen que es el padre del chileno. neoliberalismo también, ¿no? Sí, hay muchos que lo plantean. Él planteó una frase que a mí me gustaba mucho, que era: prefiero que seamos desigualmente ricos que igualmente pobres. Y por la parte de inviabilidad, yo creo que eso depende a quién le pregunte. Si le preguntás a alguien, que creo que nosotros lo pensamos en términos políticos, de desarrollo, de encontrar una salida. Lógicamente creemos que, o queremos creer que puede ser viable Argentina, queremos encontrarle una viabilidad, porque entendemos que hay un montón de gente que no se va a poder ir del país, que va a sufrir todo la tragedia que es hoy la Argentina. Entonces, pero depende de quién le pregunte. Si alguien que está pensando en un futuro, en el mediano plazo, poder comprarse una casa, poder conformar una familia, poder aguantar lo que sea o desarrollarse, hoy te va a decir que es inviable, porque probablemente sea muy difícil. Y creo que el próximo presidente que tenga la Argentina, sea del partido que sea, tendrá que saber que Argentina y transmitirle a la ciudadanía que lo que venga será sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Como decía Carla, Winston ¿estás de Churchill? acuerdo con ese concepto? No, para nada. Me parece a mí que Bueno, el esto no lo peronismo y nuestro proyecto político, así como en otras oportunidades lo ha sacado de la crisis, creo que lo vamos Ahora a nos volver metieron. a hacer, y lo vamos a volver a hacer. Iván, no me interrumpas, Bueno. gracias. Así como salimos también adelante de la pandemia, hoy estamos en una situación sanitaria sumamente controlada, que tiene que ver con una mirada inclusiva de la salud, que no tiene que ver, no estuvo mercantilizada, digamos, las vacunas no se vendían, no eran para unos sí, para otros no, y creo que tiene que ver con nuestra mirada también para todos y todas. Vamos a hacerlo a través de la creación de empleo, de fortalecimiento de las industrias, de también... Digo, me parece, yo no lo veo como un país inviable, creo que tenemos futuro y creo que se hace con todos adentro. Espera, lo de las vacunas sí, era para algunos sí, para otros no. De hecho, No, algo que está eso fue judicializado. De hecho, algo que está judicializado. Todo Y de hecho está todo mediatizado. Acá todos también ya estamos vacunados, pudieron elegir con qué vacuna hacerlo y los lugares fueron públicos, las convocatorias abiertas. Sí, y era primero para amigos. No, para nada. Chicos, Sí, pero tengo fue ahí. un montón de preguntas, incluso para ustedes. Una para Germán decía, ahora lo encuentro, el de Germán decía, ¿en qué país vive o qué país quiere el de izquierda? ¿Por qué no se va a vivir a Cuba? Uno de los mensajes para Germán. Ah, mirá. No, bueno, creo que el país, me parece que uno tiene, y la pregunta anterior se refería a que si todos quieren ser pobres, entonces, así era, ahí me acordé. No, es al revés. La gente tiene que poder acceder, justamente la crisis ahora es que la gente no puede acceder a las cosas. Entonces tiene que ser al revés. Uno tiene que tener un buen salario, tener una buena vivienda, tener un buen pasar, ¿no? La vida es corta, también es bella. Entonces hay que disfrutarla, y para disfrutarla las condiciones materiales son totalmente necesarias. Miren, cuanto más conocimiento uno puede tener en su vida, se mejora a las personas. Para mí eso, que una persona no pueda viajar, no pueda conocer otro país, eso es terrible. Me parece que la humanidad tiene que tener eso al alcance. Todo lo contrario, tiene que tener la mejor tecnología, pensar en el medio ambiente, en la ecología, cómo cuidar mejor al mundo, cómo hacer mejores personas, y sin duda que todo eso va a estar garantizado por las condiciones materiales. Es por eso que luchamos día a día, digamos, para mejorar las condiciones materiales de cada uno y para que todos podamos mejorar, mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud, bueno, etcétera, ¿no? Es al revés. Ajá. Tengo un par de mensajes también, por ejemplo, una a favor y una en contra para Iván. Los libertarios, ¿en qué país viven? Dice Julieta. Lamentablemente la Argentina, muchas dice veces. Norma Gladys Alegre. Y a la vez, Zulema Wanenson dice, muy bien, Iván, hablen de presupuesto y organismo de control. ¿En Argentina, lamentablemente? No, y muchas veces digo, porque Argentina tuvo un proceso de por ahí un debilitamiento institucional muy heavy, desde 2003, 2015 fue realmente el debilitamiento institucional de Argentina fue muy grande, y eso lo que termina llevando es que tengamos políticos que definen absolutamente todo. Lo que nosotros planteamos muchas veces cuando hablamos de otros estados que se desarrollan, esto que se dice que van por una autopista y pueden cambiar de carril, que es una analogía muy famosa. Bueno, eso porque tiene un fortalecimiento institucional. Tiene instituciones que dicen, che, loco, vos político, vos esto no lo podés tocar. Bueno, el problema que nosotros tenemos es que acá es absolutamente todo discutible, que tenemos organismos de control bastante bastardeados, que están a cargo de personas del mismo partido.
Y te doy un ejemplo para hablar de eso. Acá, según la Constitución del Chaco, el 33% del presupuesto nacional, provincial, tiene que ser para educación. Según la ejecución presupuestaria del año 2021, el 22% se ejecutó. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la diferencia? Si la Constitución del Chaco dice que se tiene que otorgar a la educación el 33%, ¿ante quién rinde explicaciones el Poder Ejecutivo Provincial por no hacerlo? A mí me encantaría saber, este año mismo... Sí, hay una explicación técnica en eso, hablando con cualquier economista, ellos te marcan que eso se llama subejecución, es decir, que lo que estaba presupuestado no alcanzó a ejecutarse, no significa que se lo pero hay comió la vaca. modificaciones. Chaco tiene una ley de emergencia económica que le permite al gobierno del Chaco, y ahí está la trampita que yo hablaba de debilitamiento institucional, hay una trampita, ¿por qué? Porque pueden hacer modificaciones presupuestarias, a discreción totalmente. Bueno, entonces lo que pasa es que cuando en el presupuesto, cuando uno ve, te dicen sí, un presupuesto con una inflación de 30%. Acá en Chaco para el año 2022 aprobaron un presupuesto con un supuesto de una inflación de 30% y a nadie le dio vergüenza aprobar ese presupuesto, que de entrada todos veíamos que era una vergüenza. Y después, cuando ven, lógicamente, que esa inflación no va para ese lado, empiezan a reasignar partidas y empiezan a darle para otro lado y demás, y ese 33% que debería respetarse a rajatabla, si a nosotros nos importa la educación, ¿no? O no es demagogia, debería también reasignarse en igual proporcionalidad. Entonces acá el problema que nosotros tenemos es que tenemos gobiernos que presupuestan de menos para después reasignar porque no pasa nada. Y no deberían poder hacerlo así. Tengo otro interrogante. Hay un montón, chicos, de comentarios. Le agradecemos a toda la gente que está comentando. Julieta Torre tiene una pregunta para Carla. Dice, hace 15 años que viven creando trabajo y cada vez hay más desempleados. Esto dice Julieta Torre para Carla. No, bueno, me parece que no tiene que ver solamente con, el de crear empleo se crea, de reconvertir también las políticas sociales en empleo se realiza. Hace 15 años nosotros no vivimos en un termo, formamos parte también, de un proyecto nacional en que 4 años hemos sido una provincia inviable para el gobierno nacional, que durante 4 años también, a través de un acuerdo fiscal, nos obligaron a endeudarnos, donde 4 años las políticas sociales no llegaron a la provincia del Chaco, donde justamente del trabajo que se venía realizando en la creación de empleo, en lo que tiene que ver con la inversión de infraestructura, en lo que tiene que ver con la inversión en la educación pública, no se realizó. Ahora, yo creo que, insisto, las políticas públicas no tienen que ver con poder tocar un interruptor. Yo creo que tiene que ver con poder realmente plantear una salida colectiva y donde hay que ejecutar las políticas públicas que tengan que ver con la creación de empleo genuino. Y yo creo que se está haciendo en la provincia del Chaco a mal de la situación económica y social que estamos atravesando, porque uno no niega esa situación. Pero me parece que hoy se está trabajando en justamente poder también, más allá de inclusive no solo facilitarlo o tenerlo al Estado como un garante del empleo, no estoy hablando del empleo público, sino que también se pueda acompañar a las pequeñas pymes, a las empresas, donde el Estado justamente subsidia parte de los salarios, donde invitan a través de programas que puedan emplear a personas y sobre todo a jóvenes para que puedan tener su primer empleo, para que puedan capacitarse. Hay programas que tienen que ver con informatorios donde pueden también acceder a capacitaciones para que puedan tener una experiencia laboral. Hay programas y becas que tienen que ver con poder fortalecer aquellas carreras universitarias que son muy importantes, como las industriales. De hacerse hace ahora el contexto social y económico, que es muy adverso y que no tiene que ver solamente con una pandemia sanitaria, con todo lo que eso implicó, que también tiene que ver, hoy con una crisis global que no solamente ocurre en Argentina, sino que también estamos, insertados en el mundo donde hay una guerra de por medio, y que eso también tuvo coletazos en diferentes países del mundo, y que también hubo una pandemia, y donde también hubo una pandemia macrista, hay muchos factores que han... Pero que plantea Carla también, porque me habla de como que si de 2015 al 19, 4 años, todos fueran palos, todos fueran victimizaciones. La verdad que la provincia del Chaco de 2015 al 19 fue una de las que más coparticipación recibió, una de las que más fondos recibió del gobierno nacional. Y aún nuestro así, contexto era totalmente diferente. En 2015 nuestro contexto era totalmente diferente. Que no aparece para los chicos, funcionarios. ¿El dólar a cuánto lo teníamos? ¿El empleo cómo estábamos? Y hoy está en 300. Hoy está en 300, un dólar a 30 pesos. O sea, creo que Carla de dólar, no sé si te
conviene, pero además, Carla, Fíjate cómo tenemos la costumbre de creer que el dólar está a 300 cuando el dólar oficial, ya nadie toma en cuenta el dólar nadie oficial. Le importa, ¿no? el dólar oficial. ¿Por qué? ¿No debería ser así? ¿Quién marca el dólar que no sea oficial? Pero la el gente dólar blue, misma, ¿quién o lo sea, marca? a ver, cuando el gobierno agarra y dice, bueno, nosotros anclamos acá y nos gastamos la plata que debería ser para otra cosa, para poder, qué sé yo, hacer programa de lo que se te ocurra, nos gastamos la plata en subsidiar dólar oficial. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué lo que pasa? El dólar oficial hoy está en el orden de los 140, 150 pesos. Lo que termina pasando es que el Estado te cubre la otra diferencia cuando vos compras con dólar oficial. ¿Sabes quién es el mayor comprador de dólar oficial? El Estado mismo. Qué joda bárbara, ¿no? Bien, chicos, vamos cerrando este enorme debate en instante nada más. Tenemos 10 minutitos nada más. Pero fíjense la cantidad de mensajes que hemos tenido y que hemos recibido. Y recién mencionábamos a una ex legisladora referente del radicalismo, Alicia Mastandrea, que está mirando, le mandamos un abrazo grande. También, ¿saben quién está viendo? Gustavo Martínez, el intendente de Resistencia, está viendo y dijo, muy bueno el debate. En general, está teniendo una repercusión importante, por lo menos a partir de los comentarios, pero tengo un par de interrogantes más, vamos cerrando rápido, a ver si logramos completar con respuestas cortas algunos de otros interrogantes. Dolarizar la economía. ¿Están de acuerdo, Carla? ¿Dolarizar la economía? No, bueno, yo creo que el contexto siempre te pone por encima la coyuntura a los deseos o los ideales que uno tiene, ¿no? Pero me parece que lo ideal sería poder tener una moneda fuerte, que el peso pueda realmente poder ser nuestra fortaleza y no depender de otra moneda en la que justamente intereses foráneos nos puedan dirigir las políticas económicas, sociales, educativas y lo que tengamos que hacer. No estoy de acuerdo. Ajá, Iván, dolarizar la economía es una de las propuestas que ha lanzado Javier Milei. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que lo ideal sería no necesitar una dolarización, porque cuando uno ve de manera comparativa los otros estados en Latinoamérica que eliminaron la inflación, como Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, no necesitaron eso. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando uno tiene tan degradada la institucionalidad, cuando tiene un banco central que no es independiente, lógicamente termina uno no teniendo las herramientas para poder contener la inflación. ¿Sabía que Néstor Kirchner asumió con una inflación de un dígito? No llegaba ni al 5% la inflación cuando estaba Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner se fue con una inflación del 27%, Cristina con un 30 y pico, y hoy tenemos una inflación que es esperada más o menos para el 100%. Entonces, si uno muchas veces tiene que tomar políticas de anclaje para poder tenerla a partir de un factor externo, la confianza que uno no puede generar, porque la Argentina no genera nada de confianza. Interesante lo que marca en este espacio, en este espectro, Iván, porque enmarca que Néstor tuvo una inflación del 23%, 27%. Sin embargo, en los 4 años de Néstor, algo que se pondera y mucho desde el neoliberalismo es el superávit fiscal. O sea, pero eso por ley, eso vendría a corroborar que el déficit fiscal no es el principal eslabón a la hora de generar inflación, porque superávit fiscal tuvo Néstor y marcás que tuvo una inflación del 27%. Sí, pero de hecho Argentina... ¿Pero tuvo superávit fiscal? Sí, pero no dejaba de emitir igual. O sea, Argentina sigue emitiendo, porque también hay... contablemente y en términos presupuestarios muchas veces se pueden maquillar cosas, se pueden plantear gastos como de otra forma, lo que permite que uno pueda tener aún más flexibilidad a la hora de gastar. Néstor Kirchner asumió con una ley que lo obligaba a tener superávit fiscal gemelo, que después fue derogada por Cristina Kirchner, o todavía creo que en el gobierno de Néstor. Y Néstor Kirchner de igual forma, el Banco Central en ese periodo no paró de emitir tampoco. Bien, lo bueno en este caso, Iván, es que no estás de acuerdo con dolarizar la economía. ¿Estás de acuerdo con dolarizar la economía? No, creo que tenemos que buscar que nuestra moneda se fortalezca, tenemos que buscar que generar confianza, porque principalmente con una buena administración pública, con una buena división de poderes, con una buena representación, creo que vamos a poder generar confianza en el mundo, poder fortalecer nuestra moneda y primero que nada bajar la inflación. Hoy lamentablemente no tenemos un país industrializado, no tenemos un país que pueda fomentar la producción nacional, entonces hay que acudir a medidas de emergencia, a importar y generar este tipo de movimientos en el mercado, porque no tenemos nuestra producción y necesitamos del dólar y necesitamos esa herramienta, pero lo ideal sería tener una moneda local fuerte. En este caso, Germán, ¿dolarizar la economía? Bueno, miren, aceleraría una hiperinflación, principalmente. Nosotros también consideramos de que tiene que haber poder adquisitivo, un poder adquisitivo fuerte
en los bolsillos de la clase trabajadora, y creo que esto es una demanda de los sectores concentrados, el agro principalmente, ahora está exigiendo un dólar soja, y me parece eso, a nosotros nos parece que va a llevar a una aceleración de la inflación, y creemos que no, tiene que haber una moneda fuerte y tener eso como respaldo, digamos. Chicos, le dejo un minuto para que cierren. Yo quería decirle algo a Gustavo Martínez, ya que está escuchando. Fuimos a reclamar comida para los comedores al municipio. La primera vez que vamos al municipio a reclamar comida para los comedores, que estamos pasando una situación muy grave, y nos reprimieron. Entonces, lo siguiente, por favor acepten a las audiencias que le planteamos formalmente desde el Polo Obrero, y queremos que ayuden a los comedores populares de acá del municipio de Resistencia, que están pasando una situación terrible. Bien, Carla, un minuto para agregar algo que no se haya tratado, no te hayan preguntado. No, más que nada por ahí algunas aclaraciones. Los libertarios o los liberales nunca presentaron un proyecto, una iniciativa de ley que tenga que ver en contra de los monopolios. Eso es una falsedad enorme. Y los radicales, los macristas, con todo el respeto del mundo, hablan de la independencia de los poderes, pero ellos fueron quienes designaron jueces por decreto. Iván, ¿algo que no se te haya preguntado que quieras agregar en el cierre? No, bueno, justo antes hablaban de deuda, hay que recordarle a los amigos del Frente de Todo que Batakis antes de irse endeudó a la Argentina en más de 5.000 millones de dólares con China para supuestas obras en el sur. Creo que acá en la provincia del Chaco van a caer, o debería caer gente, y me parece que está llegando la hora que la gente le empieza a demandar al régimen de Capitanich, no solamente por tener la peor educación del país, por ser la provincia más pobre del país, por tener el peor índice de desarrollo humano del país, sino porque también había un montón de obras que debían concretarse y no se concretaron. En 2015, Capitanich dio inicio de obra a más de 84 obras en campaña. ¿Sabe cuánto terminaron? Ni 5, según el sistema de gestión del gobierno. No, y las obras que se están inaugurando ahora entonces me parece que en algún momento van a... Y yo no tengo duda de si va a llegar o no el momento que tengan que explicar la tragedia que fueron para la provincia del Chaco. La pregunta es cuándo, y yo espero que eso sea muy pronto y nosotros vamos a pelear porque eso sea pronto. Tatino, algo que no se te haya preguntado, algo para el cierre. Una de las preguntas, generalmente decirle a los jóvenes de la provincia... Agarra este micrófono porque me parece que no se escucha. A ver este. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, sí, se me escucha. No, simplemente para cerrar y finalizar, un mensaje a la juventud. La verdad que vemos constantemente en los medios digitales la desazón de la juventud, la desesperanza. Pedaleamos en una bicicleta sin cadenas, donde pedaleamos, pero no vamos a ningún lado, inclusive a punto de caernos, y decirle a los pibes, a los jóvenes que levantemos los brazos, que hay alternativa, que hay jóvenes que apostamos a la provincia, que hay jóvenes que nos queremos quedar, que dejen ese sueño de juntar unos pesos para comprar un boleto a irse a otra provincia, a otro país, y que trabajemos juntos, apostemos al crecimiento, apostemos a la producción de empleo, apostemos al fortalecimiento educativo y apostemos realmente a generar una provincia con realmente verdadera igualdad de oportunidades, una provincia transparente, una provincia con una administración austera, una provincia sin corrupción, y la verdad que una provincia que realmente puede hacerle bien a nuestros hijos y a nuestros nietos. Germán Báez, referente del Partido Obrero. Carla Prete, referente del sector juvenil del Partido Justicialista. Iván Giócar, referente del sector neoliberal, ¿puedo decir? Liberal. También Tatino Enríquez, referente de la juventud de la Unión Cívica Radical. Gracias por participar de este debate. Nos ampliamos porque había tanta demanda de la gente de debate. Agradecemos a toda la gente que escribió. Lamentablemente no pudimos leer todos los mensajes. Se copó. No, se copó. Muchas gracias por el espacio, Roberto, No, y también coincidir con el correligionario. Me parece que hoy es el momento de las juventudes que pueda movilizarse, que pueda organizarse y que en ese sentido creo que hace más perfectible la democracia y poner agenda de los temas de discusión que son fundamentales para poder construir una sociedad más justa. Yo un llamado a la juventud a saltar el cerco, como aquella famosa frase, miren... ¿Están de acuerdo Iván Giócar y Germán Báez en esto? No, hay que saltar el cerco. Creo que el fracaso de las variantes
los partidos mayoritarios ha demostrado y ha quedado en evidencia, se paga... Ese odio al lo hemos peronismo pagado. tremendo. No, el peronismo, el radicalismo, el macrismo, creo que nos han llevado a la situación en la que estamos viviendo. Creo que la juventud, la clase trabajadora se tiene que organizar con nuevas banderas, con banderas socialistas, pasarse al campo de la lucha y estar unificado para llevar adelante todos los reclamos que están pendientes, que no van a venir a traer soluciones de la mano de estos partidos que nos han llevado a vivir en la situación que estamos viviendo. Hay que torcer el viento y para torcer el viento hay que saltar el cerco. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer realizar, así que lo invitamos a eso también. ¿Alguna frase para cerrar, chicos? ¿De ese estilo? Que metan en cara a los corruptos. Creo que es necesario en este momento para la provincia que unamos la fuerza joven para gobernar, así que muchas gracias también a los jóvenes que nos están escuchando, que nos están acompañando también con los mensajes de fuerza y apoyo, y es necesario levantar las banderas de la política para una mejor y más justa democracia, para más participación y por supuesto para la inclusión de los jóvenes en política. Bien. Muchas gracias. Bien, gracias a todos, gracias también a las autoridades de la radio que nos permitieron pasarnos 45 minutos de nuestro horario habitual. Nos despedimos hasta el próximo sábado, en donde de 10 a 12 horas volveremos a meter acá por Radio Independencia el dedo en la llaga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.